Somos el grupo número 8 y el tema de nuestra matriz es discriminación religiosa en los centros educativos. ¿Por qué hemos escogido este tema? Pues bien, a lo largo de los años en la educación siempre se ha enseñado en el curso de religión, sabiéndose que en la comunidad hay diversas religiones, dentro de las cuales, por diferentes motivos, familiares, personales, etc. Siendo así, uno de los cursos obligatorios en la malla curricular de la educación. Entrando a esta última etapa del siglo XXI, la educación ha cambiado mucho. Ahora es más amplia y más libre. La educación religiosa que se lleva en los colegios es opcional, puesto que se ha optado por una libertad de escoger el curso, un respeto por las demás religiones y en la comunidad una tolerancia ante todos. Siendo así, hemos llegado a un punto donde la educación religiosa en los colegios particulares o nacionales ya no es obligatorio. Ahora la religión es una elección de cada persona dentro de su libre libertad de expresión y de escoger a quién creer o qué creer. En base a esto, nosotros hemos cogido este tema y hemos hecho una investigación dentro de todo lo que se ha podido conseguir eh, en redes, en línea, y tenemos lo que normalmente se puede concluir de una investigación. La tolerancia y el respeto mutuo ante todas las personas, creencias sobre sus religiones y su manera de pensar, que es lo más importante entre personas, ¿no? El grupo se ha compuesto de todas las investigaciones que hemos juntado y esperemos que sea de su agrado nuestra investigación. Gracias. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Continuando con la segunda parte de nuestro video, vamos a contestar algunas de las siguientes preguntas que hemos elaborado, tomando como dimensión la discriminación religiosa en instituciones. La primera pregunta es: ¿a qué se refiere como discriminación religiosa en instituciones? Bueno, tenemos que la discriminación religiosa en instituciones afectan, ¿no?, especialmente a los estudiantes católicos y no católicos, también como los estudiantes ateos. Esta situación es más preocupante aún si se considera que en una sociedad multicultural al sistema educativo le cabe de la alta responsabilidad en el propósito de cultivar a los ciudadanos con valores relacionados con tolerancia y respeto por las creencias ajenas, ¿no?, que tienen nuestros compañeros, nuestros prójimos, tienen diferentes creencias las cuales uno tiene que respetar. Tenemos la siguiente pregunta, que es: ¿cuál es el origen de la discriminación religiosa en instituciones educativas? Bueno, tenemos que el origen de la discriminación, ¿no?, puede ser por diversos factores o por diversas situaciones, ¿no? Esta puede estar dentro de sus propias agrupaciones religiosas que discriminan a otras, solo por no llevar las mismas creencias, por no seguir las mismas creencias. Puede tratarse de individuos u organizaciones que discriminen a comunidades religiosas. Puede haber una discriminación en la que el aparato estatal sea utilizado como instrumento para consumarla. Bueno, de manera que velada y se puede ser tratada, dice, no puede, se puede tratar de una abierta discriminación oficial. Las iglesias y agrupaciones religiosas minoritarias son las que en mayor medida constituyen un objetivo para la discriminación de estas. No es raro, ni tampoco no es raro que sean las distintas denominaciones evangélicas las cuales predominan y las cuales discriminan a otras que no llevan sus mismas creencias. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿no?, en estas situaciones, ya que por diferentes creencias de personas nos hagan o nos impongan, ¿no?, ese tipo de actuar que ellos tienen. Tal vez algunas personas no tienen el mismo pensamiento, ¿no? Entonces no debemos de perder nuestra creencia como ser individual pensante. Gracias. Mis siguientes compañeros van a continuar con las siguientes preguntas, también respondiendo, ¿no?, y continuando con nuestro trabajo de investigación. Gracias.
Bueno, prosiguiendo con la pregunta número 5, la pregunta es, ¿qué debe hacer el ciudadano frente a un caso de discriminación religiosa? Según la noticia de la ONU, para superar la amenaza de la violencia por motivos religiosos es necesario unir nuestras voces para el bien. Según ello, la ley nos dice que la ley prohíbe la discriminación cuando se trata de cualquier tipo de empleo, estudio, etcétera, pero no prohíbe las bromas o comentarios graves, el cual se llamaría acoso o discriminación religiosa verbal. Pero también nos especifica que la ONU en su artículo 3 representa este caso como defensa hacia las personas que son ofendidas y donde señala que estos casos deben ser condenados como una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales proclamadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Asimismo también figura en el artículo número 18 que asegura que todos tenemos derecho a nuestra propia creencia. Según esto también acude a ser de gran ayuda, ya que se va viendo de forma legal ante una organización que defiende los derechos humanos, la defensa y el respeto hacia las creencias y religiones, ya que conlleva también que desde los inicios de la educación se puede practicar el respeto y evitar los acosos sobre estos tipos de discriminación y terminar en un entorno y ambiente de tranquilidad, con la convivencia teniendo los valores en cuenta para que pueda contribuir desde pequeño y también corrigiendo los más grandes. La siguiente pregunta, que es la pregunta número 6, nos dice cómo influye el rol ciudadano en los estudiantes y su comportamiento en las escuelas. Según Fonseca, el año 2019, la Escuela y Formación Ciudadana, con su tema de concepciones de ciudadanía, formación ciudadana y el rol de la escuela, podemos decir que la discriminación religiosa en el ámbito escolar se ve en una mayoría de casos, ¿no? Donde los estudiantes, sea cual sea la edad que tengan, el grado de instrucción, se ven reflejados hasta este tipo de casos de discriminación, debido a que no cumplen un rol de respeto empezando la práctica en el hogar, ya que muchos estudiantes conviven con familias de diferente tipo de religión, donde siempre se verán en defensa de su convivencia religiosa, pero no tienen en cuenta el respeto y posesión de cada persona ante su creencia, ya que esta causa lleva a consecuencia que los menores no tengan empatía ante las decisiones de su entorno, ¿no? Y podemos decir, según esto, que, en mi opinión, en un ambiente escolar, sí, es realmente muy cierto, pero también realmente que podríamos practicar de todo tipo de discriminación. En este caso que hablamos de la discriminación religiosa, ya que los estudiantes, eso se ve normalmente, ya que los estudiantes no tienen un control de madurez en un manejo emocional, ¿no? Y cualquier cosa que vean o escuchen, o sea, de sus familiares, de su entorno, etcétera, lo van a practicar y lo van a poner en una discusión, en este caso discusión verbal, hasta inclusive puede llegar a una violencia física, ¿no? Bueno, siguiendo, así también influye de una postura de ideas hacia una discusión, como les digo, ¿no? Defendiendo su religión o burlándose. Y bueno, también influye acá los padres, que involuntariamente no se dan el tiempo de aclarar o aconsejar a los menores sobre el afecto ante sus creencias y religión con un modo de respeto, ¿no? Que realmente debería estar presente en ellos, y logrando un respeto y convivencia en su entorno. A continuación le paso a mi siguiente compañero para que pueda dar las respuestas de las siguientes preguntas. Muchas gracias. Muy bien, continuando con la pregunta número 7.
tenemos la pregunta, ¿cómo se manifiesta la discriminación religiosa en instituciones educativas? Muy bien, de acuerdo a Francesco Gervasi, en su libro Hacia la construcción de un modelo interpretativo de las formas de rechazo en contra de las minorías religiosas, podemos decir que el racismo, sea cual fuere, o la discriminación, siempre está incluido en dimensiones tales como opiniones, prejuicios, comportamientos que significan prácticas y actos, asimismo también como ideologías, mitos, doctrinas del mundo, que tienen la función de legalizar el acto discriminatorio. Estas dimensiones pueden coexistir en el mismo contexto como asimismo no. Esto tiene sentido, ya que en los colegios la discriminación, aunque claro, en menor medida que antes, existe y hay algunas conductas que en las que se ve esto, ¿no? Por ejemplo, se puede ver en colegios que exigen para la matrícula del menor la constancia de bautizo o el certificado de matrimonio de los padres, y dado que no todos en el Perú somos católicos o cristianos, entonces he aquí una muestra ligera de discriminación, ¿verdad? Esto de ninguna manera significa el desterrar a la religión de los colegios, pero definitivamente hay oportunidades para mejorar, para que la educación sea inclusiva para todos, por lo menos en el aspecto religioso. Continuando con la siguiente pregunta, la número 8, eh, la cual es, ¿cómo combatir la discriminación religiosa en instituciones educativas? Muy bien, una persona, de acuerdo al señor Rafael Palomino en su libro Igualdad y no discriminación religiosa en el derecho de la Unión Europea, una persona, sea de la religión que fuese, no puede ser obligado a transgredir sus principios o a realizar actos que van en contra de sus creencias. Esto no tiene nada que ver con el sexo o color, que son cosas inherentes y que no se pueden cambiar de las personas. Para combatir pues a la discriminación religiosa es necesario promover desde pequeños una cultura de tolerancia. Esta es la manera más efectiva que se ha demostrado para combatir a la discriminación religiosa. Bueno, continuando con la explicación del punto 9, nos da la pregunta, ¿por qué los ciudadanos no podemos ignorar la discriminación religiosa en las instituciones educativas? A lo largo de la época estudiantil, el acoso por motivos religiosos es una forma de discriminación muy repetitiva que está en los colegios públicos y también privados. Los colegios deben tener una medida para proteger a los alumnos contra el acoso discriminatorio. Estamos en un país laico donde existe la libertad religiosa como derecho fundamental del hombre, ¿no? Esta se encuentra reconocida en diversos documentos internacionales protectores de los derechos. Sin embargo, en las instituciones ni los documentos internacionales nos precisan exactamente en qué consiste este derecho. Por este énfasis no se puede ignorar la discriminación religiosa en las instituciones. Primero, por ser un país cristiano que se respeta los derechos de los creyentes y porque la religión abarca muchas áreas, los valores, la ética como persona, el compañerismo, que es una mezcla de un incremento positivo, ¿no?, en los estudiantes. Por ello, los alumnos que deseen expresar sus creencias religiosas en las escuelas pueden expresar estas creencias haciendo sus tareas, ¿no?, en grupos escolares, y esto con un propósito positivo.